Hola, hola chicos, buenos días. Les saluda la miseria para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. Bien chicos, como ya tenemos conocimiento, la semana pasada hablamos respecto a la evolución, que venían a ser cambios que ocurren en una poza génica, y una poza génica venía a ser un conjunto de genes de una población, ¿no? Entonces, la evolución trabajaba con pruebas, vimos pruebas paleontológicas que se apoyaban es- en moldes, en restos anatómicos, en huellas, vimos pruebas de la anatomía comparada que comparaba órganos homólogos, órganos análogos, comparaba órganos rudimentarios, pruebas embriológicas y pruebas bioquímicas. Bueno, así como también las más recientes que son pruebas moleculares. Bien, vamos a pasar ahora a la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice esta teoría de la evolución? ¿Qué nos dice la evolución respecto a las especies? Vamos a ver lo siguiente. Bien, dice, la teoría evolutiva ha hecho sufrir fuertes y apasionadas pues controversias entre la ciencia y la religión. En biología se postula que desde que apareció la vida se ha producido pues un proceso de transformación de formas antiguas en nuevas especies. Los mecanismos de este proceso han sido explicados principalmente por Lamarck y por Darwin. ¿A quién se le conoce como padre de la evolución? Al señor pues Darwin, ¿no? Aunque Lamarck también aportó muchas cosas respecto a la evolución. Vamos a ir en primer lugar con la herencia de los caracteres adquiridos o la ley de los caracteres adquiridos. ¿Por quién fue propuesto esta teoría? Dice, mecanismos de evolución propuestos por Jean-Baptiste Lamarck en el año 1801 y expuesta de una manera complementaria en un libro que él escribió, ¿no? Zoología filosófica, perdón, zoología fisiológica filosófica, viene de filosofía. ¿Qué nos quiere decir en ese texto, no? En latín está filosofía zoológica. Lamarck reconoció una continuidad fundamental en las distintas clases de animales y creyó que se había producido pues una transformación progresiva de formas y estructuras. ¿Qué más nos menciona el señor Lamarck? Bien, dice, un ejemplo clásico del lamarquismo es la explicación del proceso evolutivo en las jirafas. Para Lamarck, los antepasados de las jirafas, pues, tenían cuellos cortos. Se alimentaban de hierba en la época de sequía. Ante la escasez de pastos, les surgía necesidad de estirar patas y cuello. Esta característica fue transmitida a la descendencia de generación en generación hasta formar los cuellos largos que hoy conocemos, ¿no? La teoría de Lamarck está basada en las siguientes consideraciones. ¿Qué consideraciones tiene Lamarck para proponer esta teoría? Uno, menciona lo siguiente. A ver, vamos a marcar el uno. Dice, los cambios ambientales influyen en la forma y organización de los seres vivos. Es decir, que causan nuevas necesidades en el organismo. Causan nuevas necesidades en el organismo. ¿Qué cosa? Los cambios ambientales. Ah, ya. Eso menciona Lamarck. A ver, ahora vamos a ver el número 2. Debido a ellos, los organismos se ven obligados a usar algunos órganos con mayor intensidad que otros. El uso continuo desarrolla y aumenta el tamaño de cualquier órgano, mientras que su desuso lo debilita hasta desaparecer. Entonces, la ley del uso y del desuso significa que órgano que no usamos se atrofia, en otras palabras, ¿no? Eso menciona pues Lamarck. Y vamos a ir pues a la parte número 3. Ahí está. Por último, que dice, los cambios de los organismos son hereditarios, se transmiten de generación en generación durante la reproducción. A eso llama herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Entonces, los cambios que ocurren en los organismos son hereditarios. Él menciona eso. Por ejemplo, él dice que si un señor sabe matemáticas, que es un cambio, bueno, es una característica que él tiene, su hijo también tiene que saber matemáticas.
O si, por ejemplo, Messi es un futbolista, su hijo también tiene que ser futbolista porque es un carácter que ha adquirido, ¿no? Y él, según la marca, esto se hereda. Pero eso no es necesariamente. Sabemos que si, por ejemplo, el hijo de Messi es futbolista, de repente no necesariamente tiene que ser futbolista, sino tal vez quiere ser estilista o cosmetólogo o alguna otra vocación, ¿no? No necesariamente. Entonces, esto no se cumple al 100%. Hay algunas cosas que sí se van a cumplir, sin embargo, vamos a continuar con lo siguiente. Otra teoría, aparte del lamarquismo o la ley de los caracteres adquiridos, corresponde a la selección natural. ¿Qué nos dice la selección natural? Es un mecanismo evolutivo propuesto por el naturalista inglés Charles Darwin en su libro On the Origin of Species, que significa, a ver, vamos a ver acá, by means of natural selection or the preservation on favorous races in the struggle for life. ¿Qué significa? En otras palabras, este libro es El origen de las especies, basado, hecho, propuesto por Carlos Darwin. En el origen de las especies por medio de la selección natural, Darwin propone lo siguiente. ¿Qué propondrá Darwin? Miren, en la parte A dice, en la naturaleza existe variabilidad. Eso es muy cierto. Los miembros de una población son diferentes. Las poblaciones aumentan en población, o en proporción o en progresión geométrica. ¿Qué más? Dice, entre los miembros de la población se establece una lucha por la existencia. Las enfermedades, la competencia, el clima y otros factores naturales eliminan a muchos individuos a los que presentan variaciones desfavorables, ¿no? Se da la supervivencia del más apto. ¿Qué significa? Que la naturaleza va a ver algunas características, algunos factores naturales que van a hacer que muchos no sobrevivan, no pasen y dejen herencia, ¿no? Entonces, la supervivencia del más apto significa la selección natural, ¿no? Entonces, vamos a observar, pues, que Charles Darwin propone, ¿no? La selección natural, la supervivencia del más apto, que hay variabilidad genética, que se da la selección natural, que va a haber muchos factores que van a hacer que varias especies, varios organismos no sobrevivan. Y vamos a ver lo siguiente llamado neodarwinismo. A ver, el neodarwinismo o la teoría sintética. Dice, se fundamenta en el principio de selección natural como causa de evolución, pero difiere en aspectos fundamentales. Acá todavía hay una teoría que viene a ser el mutacionismo. El mutacionismo fue propuesto por Hugo de Price y lo que hicieron fue unir selección natural con mutacionismo para dar origen a la teoría de del neodarwinismo, ¿no? O teoría sintética de la evolución. ¿Qué menciona? Dice, rechaza el principio lamarquiano. Dice que Lamarck no tenía tanta evidencia en la herencia de los caracteres adquiridos. Admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan según las leyes de Mendel. Entonces ahí está aplicando el mutacionismo de Hugo de Bryce junto con la selección natural, ¿no? Y estos procesos ocurren de mutación, ahí está. Entonces recordemos que hay una teoría más llamada mutacionismo, chicos, en el cual pues dice Hugo de Bryce que los caracteres, algunas características, algunas mutaciones se van a transcribir a nivel de la genética, a nivel de generación en generación. Y la selección natural, que también tiene mucho que ver acá, han juntado los dos y han formado pues al neodarwinismo. Muy bien, vamos a continuar en esta parte. Aquí está, teoría del mutacionismo. Esto debería ir al final, porque la teoría más aceptada hoy en día es la neodarwinista, ¿no? Dice, sostiene que las especies dan grandes saltos evolutivos, grandes mutaciones de generación a otra. Estos grandes saltos producían descendientes distintos a sus progenitores, como podrían ser considerados nuevas especies, ¿no? Las fuerzas elementales de la evolución, la mutación, por ejemplo, la deriva genética, la migración genética y la selección natural. Muy bien, entonces esto también queda como teoría. Hemos visto pues que hay teorías, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de evolución. Dice, a ver, evolución convergente. ¿A qué se refiere con una evolución convergente? Las especies poco relacionadas pueden desarrollar estructuras más o menos similares al brindar el mismo medio.
y al tener las mismas características para la supervivencia. Por ejemplo, las alas de los murciélagos son análogos a las alas de las mariposas y órganos divergentes se les denomina la radiación adaptativa. La evolución parte de una sola especie ancestral que al dispersarse origina una variedad de formas que habitan medios algo diferentes. Un ejemplo clásico de radiación adaptativa es la evolución de los mamíferos placentarios, de una criatura primitiva insectívora con 5 dedos y patas cortas que caminaba con las plantas de los pies sobre el suelo, que ha originado todos los mamíferos placentarios actuales, ¿no? Menciona eso. Muy bien, vamos a pasar a esta parte, a la teoría del origen de la vida. ¿Qué nos menciona acá? Son teorías que intentan explicar cómo se originó la vida en nuestro planeta. Hay varias teorías, miren, dice acá 5 teorías, sin embargo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Las teorías del origen de la vida tratan de explicar cómo se inició la vida en nuestro planeta. 1, está la teoría creacionista y 2 son teorías evolucionistas que a su vez se van a dividir en teoría de la generación espontánea, en teoría de la panspermia y teoría quimiosintética. Bien, aquí hay teoría del creacionismo, generación espontánea, panspermia, de los coacervados, Big Bang. No, Big Bang es teoría del origen del universo. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la teoría del creacionismo. Esta es una teoría que muchos de nosotros pues creemos, ¿no? Que Dios, hay un ser supremo denominado Dios y que ha creado pues por su voluntad el mundo, los planetas y el universo, ¿no? Dice, afirma que el mundo y los seres vivos han sido creados de la nada por libre voluntad de un ser inteligente con un propósito divino. Para los católicos creyentes, el creacionismo es la aceptación de lo que está escrito en la Biblia, aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano que se ha establecido en el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis. A mí me gustaría hablar respecto a esta teoría, sin embargo, necesitaría que todos tengan sus Biblias y pues por ahora no es posible. Sabemos, la mayoría de nosotros sabe esta teoría y vamos a pasar a las teorías del evolucionismo, ¿no? Ahí está la teoría de la generación espontánea, es la primera teoría. ¿Qué menciona la teoría de la generación espontánea, chicos? Vamos a ver dos tipos de personas, unas que están a favor y otras que están en contra. Las que están a favor son Aristóteles, John Needham y Van Helmont. ¿Qué mencionan ellos? Mencionan que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne, de la descomposición de otros elementos, sin la existencia previa de otros elementos, o sea, de la nada, ¿no? Del agua podían salir organismos, del lodo podían salir organismos, no decían que ellos tenían ancestros, ¿ya? Dice, pero a partir del siglo XVII, Francisco Redi, especialmente en el siglo XIX, con los trabajos de Louis Pasteur, se demostró la imposibilidad de la generación espontánea, ya que siempre debía existir organismos precursores que formaran, pues, que hicieran o que formaran estas especies. Muy bien. Bien, chicos, entonces, ¿en qué consistía la teoría de la generación espontánea? Bien, consistía en que había una fuerza vital, a los cuales ellos llamaban entelequia. Esta entelequia actuaba, como menciona acá, sobre el lodo, sobre el agua, sobre materia en descomposición, y de ahí surgía de la nada, pues, seres vivos, ¿no? Eso nosotros sabemos que no es posible, sin embargo, para esa época sí era muy posible, y habían, pues, personas que prácticamente estaban en contra. El primero fue Francisco Redi. Él no solamente se quedó en contra, sino que hizo algo para demostrar que ellos no tenían la razón. Pero Van Helmont, sobre todo, propuso fórmulas como, por ejemplo, si dejas la carne a un lado, va a venir pues la entelequia, va a actuar sobre ella y van a aparecer gusanos. O, por ejemplo, si dejas una camisa empapada con sudor, le colocas algunos granos de trigo, lo dejas por 2, 3 días en la oscuridad, viene la entelequia, actúa sobre ella y aparecen ratones. O si dejas caer un tronco húmedo, después de unos días viene la entelequia y van a aparecer escarabajos. Mencionaba fórmulas así, ¿no? ¿Qué hizo Francisco Redi? Francisco Redi pues tomó 3 frascos de vidrio. Puso en cada frasco un trozo de carne. Al primero lo dejó abierto, al segundo lo tapó muy bien y al tercero lo tapó con un corcho.
¿Qué hizo? Dijo y llamó a aquel tiempo, ¿no? Que observaran y vean de que ya lo había tapado el frasco. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la entelequia? Y también en la gasa, que no estaba tan cerrado, pero sin embargo no habían pasado pues los huevos de las moscas para poder hacer pues que esta carne tenga sus gusanos, ¿no? Que eclosionen sus huevos y salgan los gusanos. ¿Qué dijeron? Ellos mencionaron, se pusieron a pensar y dijeron, no, la fuerza vital tiene que existir. ¿Qué le decimos? Ah, ya sé qué le decimos. Es que la carne no ha tenido contacto con el oxígeno. Tú lo has tapado, el oxígeno se ha cortado y la entelequia solo actúa con el oxígeno. No, Reddy, tú estás mal. Muy bien, pasó mucho tiempo, Reddy se quedó muy triste, no podía pues como nuevamente contradecir lo que ellos habían dicho. Apareció Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani hizo un caldo de carne en matraces, ahí está, y lo hizo hervir. A uno lo hizo hervir, ya lo dejó, y a los demás también lo hizo hervir y lo tapó, ¿no? Al que hizo hervir, prácticamente, uno lo hizo hervir y lo dejó abierto, al otro no lo hizo hervir y lo dejó abierto. Entonces los demás sirvieron con corcho. Los que estaban con corcho prácticamente no se contaminaron. El que no había hervido sí se contaminó y el que había hervido y estaba con tapa, sin tapas, tampoco se contaminó porque los microorganismos mueren pues a temperaturas altas. Lázaro Spallanzani les mostró y les dijo, ¿saben qué? Miren, está en contacto con el oxígeno, no he tapado, pero lo he hecho hervir y en el primer frasco no hay microorganismos, en el segundo frasco sí, porque este no ha hervido, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la fuerza vital? Ellos muy preocupados se pusieron a pensar y también le refutaron, le dijeron, no, Lázaro Spallanzani, es que tú has sometido al calor. El calor degenera, destruye la fuerza vital, destruye la entelequia. No es posible tu experimento. Entonces, Lázaro Spallanzani también murió en el intento. ¿Qué pasó con Luis Pasteur? Años después, en el siglo XIX, Luis Pasteur sabía de estos experimentos. Él colocó un trozo de carne en un matraz y al calor, pues, del mechero hizo que el cuellito se alargara y tuviera esta forma denominada este cuello de cisne, ¿no? Entonces, este matraz es el matraz cuello de cisne en el cual se colocó el trozo de carne. Estaba en contacto con el oxígeno, no había contacto con el fuego y las moscas pues venían, depositaban sus huevos y se quedaba acá, no pasaba hasta allá. Entonces Luis Pasteur dijo, miren, aquí está, no hay fuerza vital, no hay entelequia, está en contacto con el oxígeno, no hay fuego. ¿Qué pasó? No tuvieron más remedio pues que aceptar que la generación espontánea no existía, eso era falso. Luego Luis Pasteur, gracias a su matrascuello de cisne, pone punto final a la generación espontánea. Muy bien, entonces Luis Pasteur propone una teoría que es la biogénesis. Recuerden, voy a preguntar esto, que la teoría de la generación espontánea tiene otro nombre llamada abiogénesis, que significa que la vida no tiene un origen, ¿no? En cambio, Luis Pasteur sí propone la biogénesis. ¿Y qué dice la biogénesis? Que menciona que un ser vivo proviene de otro ser vivo. Muy bien, entonces, chicos, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar la siguiente semana de la teoría de continuar la teoría de la biogénesis, de la panspermia y teoría de los coacervados. Muy bien, nos vamos a quedar en esta parte, en este punto. Cuídense mucho y no olviden que les voy a preguntar en el momento del Zoom. Hasta luego, bye bye.